Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Leslie Lemus, estudiante de la maestría en educación con especialidad en ciencias naturales para el Centro Universitario de Baja California, de la asignatura Biología Celular y Molecular con el maestro Pedro Meléndez. En esta ocasión les voy a presentar lo que es un proyecto para dicha asignatura, en el cual voy a presentarles lo que viene siendo un proyecto prototipo. El tema que me tocó fue estructura y funciones de las proteínas. Primero que nada, para yo poder presentarles este tópico y el proyecto que propiamente es el que corresponde para poder facilitarnos un poco lo que es la enseñanza de este tema para esta asignatura, pues es comprender de dónde vienen las proteínas, pero principalmente a partir de qué se van a formar estas proteínas, qué funciones van a desempeñar y obviamente nosotros entender eh, como tal cuál es el resultado propiamente de este tema. Sabemos propiamente entonces que esas proteínas van a ser biomoléculas que se forman básicamente por un carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cuando nosotros veíamos algunas biomoléculas propiamente, pues sabemos que estábamos hablando de los CHON o de los CHOMPs. No es excepción entonces que ahorita estemos hablando de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Estas van a ser nuestras biomoléculas principales para pues estas proteínas. Además, algunas cuantas van a poder tener algunas otras moléculas involucradas, como puede ser el azufre, fósforo, hierro, magnesio, incluso algunas con cobre. Bien, estas proteínas van a ser a su vez cadenas de aminoácidos, pero bueno, vamos por partes. ¿Qué sería entonces un aminoácido? Ese aminoácido va a ser una estructura tridimensional que propiamente se va a desplegar para generar uniones con otros aminoácidos. Quiere decir entonces que se van a poder combinar entre estos. Bueno, esas proteínas que nosotros vamos a manejar o a ver de manera biológica van a estar codificadas en un material genético. Cada organismo los va a tener por sí para completar sus funciones vitales. Bien, nuestras proteínas de manera orgánica o de manera biológica en nuestro organismo, sabemos que van a tener un papel fundamental y van a realizar enorme cantidad de funciones. ¿Qué funciones van a generar estos aminoácidos? Vamos a tener una capacidad estructural que sería formar estructuras, como propiamente lo dice la palabra. Estamos hablando ya de huesos, membranas, músculos, órganos. Esos aminoácidos, a su vez, que sería la forma más simple de estas proteínas, nos van a dar también la capacidad de movimiento, ¿sí? Serían, a su vez, los propulsores o los que le dan a ese músculo o a ese sistema de órganos la capacidad de movilidad, la capacidad de contracción de este mismo músculo, ¿verdad? Obviamente también vamos a tener una participación en el sistema inmunológico con la producción de algunas inmunoglobulinas, que son las que a su vez nos van a defender contra agentes patógenos. La situación hormonal, ¿sí? Van a participar por ahí con algunas hormonas de igual manera para completar algunos procesos biológicos. La parte digestiva que no la podemos dejar de lado para nada. De hecho, ahorita lo vamos a platicar más adelante, que parte de ese desdoblamiento de aminoácidos o a su vez de proteínas, pues obviamente nos va a generar a nosotros una ingesta rica en esos nutrientes para poderlos aprovechar propiamente. Y lo que viene siendo el transporte, por ahí vamos a mencionar alguna proteína de suma importancia para nosotros los seres humanos, como viene siendo la hemoglobina que tenemos en la sangre. Ahora, dentro de las funciones básicas de las proteínas, ya de manera muy, muy general, y pues qué es lo que nos tiene en este momento platicando sobre ello, vamos a tener la capacidad estructural, ¿sí? Tenemos ahí lo que viene siendo el colágeno, la elastina y la queratina.
La vamos a encontrar pues en lo que es nuestro cabello, la piel, las uñas, digo, por mencionar algunos ejemplos. Vamos a tener proteínas catalizadoras, en este caso que son las enzimas, que nos ayudan a completar procesos como la digestión. Otra de las funciones de estas proteínas sería la capacidad hormonal. En este caso hablamos de oxitocina e insulina. Otra sería de defensa, como lo que son las globulinas que les mencioné anteriormente. Material contráctil, en este caso la miosina y la actina, que también la encontramos en diversos procesos biológicos. De transporte, como les mencionaba, la hemoglobina de la sangre, que va a ser la que lleve el oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo para propiamente también completar otra función biológica. Algunos elementos de coagulación, como lo que son la fibrina, materiales de reserva, como son la albúmina, caseína y la ferritina, también bastante importantes en el proceso de la sangre. Y pues sabemos que todos los seres vivos tenemos un sistema sanguíneo como tal, ¿verdad? También le vamos a encontrar proteínas en lo que es la parte de la división celular, como son las histonas y algunos neurotransmisores como lo que es la encefalina y las endorfinas. Bueno, para nosotros hablar de proteínas, como les decía, pues vamos a hablar de aminoácidos, vamos a tener aminoácidos esenciales y no esenciales. Propiamente, lo que vienen siendo los aminoácidos esenciales son los que va a necesitar nuestro cuerpo de manera exógena para poder completar estas funciones biológicas. Y de manera contraria serían los que nuestro cuerpo empieza a producir de manera natural para seguir completando estas funciones biológicas. Ahora, dentro de los aminoácidos esenciales vamos a tener fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina y la histidina. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué nos tiene aquí ahora en este momento platicando? Pues proteínas, ¿de acuerdo? Vámonos a la parte principal, que sería esa estructura primaria. La estructura primaria de esas proteínas a nosotros siempre nos la explican en un solo plano, pero de repente es un poquito difícil imaginarnos un tema de ciencias cuando no tenemos ni remota idea de lo que se nos está hablando. Para poder representar esa estructura primaria, que es una estructura lineal, yo he elaborado el siguiente juego. Tengo aquí unas tarjetas con lo que vienen siendo los nombres de algunos aminoácidos o algunas abreviaciones, ¿sí? Como podrán ver acá. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta especie de aparador, entonces vamos a empezar a hacer como una especie de rompecabezas para representar de manera lineal lo que viene siendo esa estructura primaria. La estructura más sencilla en donde nosotros podemos desplegar, ¿qué cosa? Pues estos aminoácidos. Si tenemos una cadena de aminoácidos, a su vez, ¿qué sabemos? Pues bueno, eventualmente vamos a poder hablar de una estructura más compleja en los siguientes pasos. Y aquí podemos empezar nosotros a jugar con los diferentes aminoácidos. ¿Para qué? Pues para ver si incluso son compatibles de manera biológica, ¿sí? Acuérdense que obviamente estos aminoácidos los vamos a seguir ocupando para diferentes procesos más adelante. Ahora, una vez que conocemos esa estructura primaria, podemos pensar en el siguiente paso, que sería una estructura secundaria. Esa estructura secundaria nos está hablando que ya tenemos varias cadenas sencillas, varias cadenas en un solo plano de lo que viene siendo una estructura primaria. Pero mucho ojo aquí. Aquí esta estructura secundaria ya nos está hablando que esa cadena deja de ser plana para pasar a un segundo plano. ¿Cómo es eso? De ser una línea, ya vamos a ver una estructura que empieza a tomar forma. Es muy importante mencionar aquí que cada uno de los elementos o biomoléculas que van a formar cada uno de estos aminoácidos van a tener ciertas cargas que a su vez van a hacer que sean afines o que sean compatibles. Ya sabemos, cargas positivas, negativas y demás.
tendríamos entonces una estructura similar a esto. La parte que yo represento en este lado, que es como una especie de membrana, quiero yo representarlo más que nada como esa atracción que van a tener esos aminoácidos para poder a su vez tener todo ese traslape de energía y contener a cada uno de estos aminoácidos y eventualmente generar esa unión, ¿verdad? Tenemos, como les comentaba, pues una forma helicoidal, ¿sí? Que eventualmente nos va a servir para generar una estructura terciaria. Estos pasos, tanto en la estructura primaria como en la secundaria, nos están hablando de una evolución, ¿sí? O de una maduración de este proceso de aminoácidos, ¿de acuerdo? Ahora, si yo pensara todavía en un mayor número de cadenas helicoidales de estructuras secundarias, pues entonces ya me estoy brincando a una estructura terciaria. Pero, ¿cómo la podríamos representar? Bueno, tengo por acá una representación en donde nosotros podemos incluso tocar esta estructura y ver que son varias cadenas con características similares, unidas por enlaces sencillos, ¿sí? Y que bueno, propiamente ya me están hablando de algo más complejo. No es excepción entonces que pasemos de lo más simple a lo más complejo. En el caso de las proteínas, así es. Es como si nosotros tuviéramos pequeños bloquecitos de Lego y a su vez empezamos a agruparlos en diferentes colores con diferentes características que serían esos aminoácidos para empezar a dar pues forma a algo, que en este caso pues podemos pensar en esa proteína y que esa proteína eventualmente me va a formar un tejido. Ahora aquí podemos nosotros manipularlo y estar haciendo nudo y ver cómo se está formando y a su vez pues ¿qué podemos hacer después con esta estructura terciaria? Bueno, todavía aquí esta estructura es muy sencilla comparado con lo que sigue. Si yo me voy a pensar en una estructura cuaternaria, pues bueno, ya hablamos de una estructura muchísimo más grande, muchísimo más compleja, que como les mencionaba, pues ya nos va a dar estructura a algo, ya va a completar una función vital. Entonces aquí, el nosotros representarlos con diferentes colores, vamos a pensar en esas diferencias de cargas, en esas diferencias estructurales, ¿sí? O capacidades incluso de esas biomoléculas que van a estar involucradas en esos aminoácidos que propiamente ya los vimos en una estructura primaria y secundaria. Pero aquí ya estamos viendo todo eso agrupado y pues si notan, vamos a ver como unas especies de nudos. Son uniones muy fuertes. ¿Por qué? Porque la principal característica de estas proteínas va a ser que generar uniones, generar estructuras. Y en segundo plano, no menos importante, pues algunas hormonas, algunas moléculas de transporte y demás. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el tema de las proteínas pues es muy, muy, muy importante y pues bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias.